Desde muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Yo, en mi casa siempre se ha visto mucho cine, ha habido mucha cultura, mucha música y yo realmente me encantaba cantar. O sea, yo lo mío era ser artista, por eso también tengo proyectos musicales y tal, porque es otra de mis grandes pasiones. Pero luego otra parte era el cine y vamos, he buscado el camino porque al final llega un momento que o vas detrás de él o no sientes que no eres feliz. Entonces desde pequeña ando buscando mi sueño y bueno, ya se va cumpliendo. Mira, siendo mujer, es posible que a lo mejor no tuviera como a lo mejor el hecho de decir estudia cine en mi casa porque era una profesión que no te da, o sea, yo tengo 36 años, no es como ahora que el audiovisual está mucho más en auge y parece que sea algo más accesible, pero el audiovisual en redes sociales, el cine es otra historia. Entonces, en mi casa tenía el apoyo y a la vez no, porque era una profesión muy cara y que no te asegura que vayas a tener trabajo. Normalmente tenemos que estudiar para uno estar realizado y ser feliz, pero normalmente nos inculcan que tenemos que estudiar para trabajar. Entonces, claro, yo dije, bueno, pues voy a hacer un ciclo medio, aunque sea de maquillaje y así por lo menos, aunque sea, yo quiero estar trabajando en cine. No quiere decir que encima tampoco te enseñan en las escuelas a qué es el cine, dónde se estudia cine. Aquí en Alicante y en estas comunidades no lo sabemos. Tú a lo mejor vives en Madrid o en Barcelona y sí que hay más carreras, pero aquí en Alicante no, hasta que vino Ciudad de la Luz. Entonces yo empecé con ciclos medios y luego cuando ya fui a Ciudad de la Luz empecé a sacarme cursos también, pero por lo mismo, de atrezo, de arte, todo lo que es de trabajar detrás de cámara, sin involucrarme aún en estudiar la carrera porque era muy difícil, ¿vale? Entonces ahí una vez empiezas a entrar y ya contactas con gente, ya lo ves más viable, ya empiezas a ver cuándo estudiar y cómo. Entonces de momento yo ahora mismo estoy en la faceta de crear contenido y hacer la productora y porque considero, por lo menos yo, mi punto de vista del cine es más complicado que lo que quizá mi sueño sea más amplio. Trabajando mucho, trabajando en los cortometrajes de escuelas de cine, trabajando y apoyando a otros compañeros. Poco a poco ahí ya te empiezan a llamar, ya te llaman para pelis. Cuando entras en peli todavía te das más cuenta de lo complicado que es. Y fue ya otra vez cuando conocí a un productor que estaba haciendo una película, que me di más cuenta aún de todo y entonces él me dijo, si quieres montamos una asociación. Él me dijo, si vas por el camino de cine y estudiar cine, envaléntate porque ahora las mujeres van a dar mucho juego y va a haber muy camino, pero esto me lo dijo hace 8 años. Entonces yo he seguido por ahí. Y ese fue, o sea, a través de la Asociación Cine del Mar, donde yo cogí más seguridad, porque yo aparte soy muy insegura, soy una persona muy insegura, no me gusta estar delante de cámara, no me gusta mandar, no, pero sí que soy muy responsable. Entonces sí que me empecé a dar cuenta, para creérmelo yo a mí misma, que cogía muchas responsabilidades que los demás no cogían. Y entonces eso me ha hecho casi ponerme en el sitio de llevar equipos y estar un poco dirigiendo y controlando que los trabajos de los demás salgan bien. Y entonces empiezas a comprender un poco qué es la dirección y la producción. Entonces al final era como, yo quiero este sueño, si puedo apoyar, si yo con mi lucha puedo apoyar a otras personas a empujarles, igual que nos apoyamos entre todos, yo encantada. El productor me dijo de montar una asociación, él se quedó como secretario, yo me quedé como presidenta y ahí pusimos unos estatutos que era potenciar la cultura, sobre todo en Alicante, porque veníamos también de una Ciudad de la Luz que se había cerrado, había generado mucho empleo. Yo cuando empecé a irme a Madrid no me gustaba trabajar en Madrid, veía una ciudad muy caótica y muy agobiante y no veía que mi sueño estuviera ahí. Entonces dije, pues prefiero ver cómo puedo yo avanzar en esta asociación, a ver cómo van saliendo los proyectos y a ver cómo se va profesionalizando este sector en Alicante, porque sé que esto va a avanzar. O sea, al final tienes que tener una visión como empresarial de que hay cosas, problemas que han habido en un pasado sobre la industria del cine en Alicante, que seguramente, con todo lo que estaba pasando en Ciudad de la Luz, seguramente fuera a volver a pasar. Entonces yo dije, bueno, pues voy haciendo caminito en esta asociación y todas las cosas que eran problemáticas en un principio, pues cuando lleguen ya no sean tan problemáticas porque ya están solucionadas. En la profesionalización, en los permisos de rodaje, que el ayuntamiento entienda un poco cómo es el proceso de cine porque es muy complicada la producción, y acercarlo un poco más a los ciudadanos porque en Alicante Ciudad de la Luz estaba como allí y lo que era la ciudad local no era consciente de todo lo que generaba aquello. Los proyectos más destacados, empecé yo con un corto que se llamaba Sam, una historia que contar, que ahí el Ayuntamiento de Alfaz del Pi fue el que más nos apoyó.
Y a raíz de ahí yo también cogí más fuerza y empecé a desarrollar más guiones, tuve un proceso de mucha escritura de guión. Y luego ya vino también en Alicante, yo estuve peleando mucho en el ayuntamiento, no me hacían caso, hasta que el ayuntamiento vino un fondo europeo. Bueno, sí que es verdad que dentro de la asociación tuvimos unos talleres de cine y ahí el Colegio Jesuitas nos cogió el proyecto y estuvimos llevando 8 clases de quinto y sexto, y ahí empezamos ya yo por lo menos empecé a tocar el tema educativo y a lo que el colegio quería entroncar lo que es la asignatura de cine con todas las asignaturas. Entonces yo siempre digo que el cine es que lo abarca todo. El cine son todos los empleos, o sea, está el sector del periodismo, el sector de la carpintería, y es una forma de que todo el mundo trabaje en equipo. Y entonces, aparte de que es una motivación personal, el decir, es que aunque no valgas de director, aunque no valgas de productor, en cine es que da igual, porque como todos somos importantes en un equipo, hasta el más pequeño, hasta el auxiliar que te lleva al café, que se suele decir, es un trabajo motivador, porque te sientes que eres importante en todo el proceso de la producción. Entonces, con esa idea empezamos a trasladarlo y ya en Jesuitas estuvimos unos 3 o 4 años, y luego ya en Alicante llevaron un fondo europeo y ahí ya nos han cogido el proyecto y todavía seguimos avanzándolo más, que es cuando ya entramos en contacto con ISA. Ya desde pequeñas que salimos de un patrón complicado. Ya desde pequeñas nosotras nacemos con esa cosa de tú estudias, sí, pero va a llegar un momento en tu vida que vas a tener hijos y todo eso se te va a ir. De hecho, aquí involucro a Isa, creo, o sea, tenemos unos 30 y algo, yo con Isa no he hablado de esas cosas, no somos mujeres que hablemos mucho de esas cosas. Tenemos muchas cosas en la cabeza que te hacen que no se te vaya a la cabeza, tengo que tener hijos, sino el sueño te puede. Pero sí que es verdad que si una piensa en que tengo que frenarme y tener hijos, en estas carreras, si desapareces, te olvidan. Y es complicado. Las mujeres jóvenes, mira, yo sobre todo creo que es un poco lo que a mí intento, no es que intente ver, sino creo que sigue pasando lo mismo que nos pasaba a nosotras, porque tampoco hay tanta distancia, pero sí que creo que venís con más fuerza y espero que sea como con más seguridad, porque al final vuestra generación, yo lo que estoy viendo, sí que tenéis más libertades y sí que tenéis más apoyos, y entonces creo que directamente tenéis ese patrón del que hablaba yo antes, no lo tenéis tan calcado como nosotras, de nuestra generación, y eso puede ayudar mucho a que se rompan las barreras del todo. Entonces yo creo que vuestra batalla es más importante aún, porque sois las que podéis romper con todo, en ese sentido. Fue algo muy progresivo, o sea, hay gente que de pequeña lo tiene muy claro y hay gente que de pequeña se dedica, como en mi caso, a irse a jugar al fútbol, a irse al teatro, a irse al campo, a la piscina. Entonces yo de pequeña no tenía ningún objetivo de quiero ser matemática o quiero ser astrofísica. Sí que es verdad que cuando me lo han preguntado ya más mayor y he reflexionado sobre ello, he visto que había un componente muy importante, bueno, quizás 2 elementos. Uno, que porque tú me dijeras algo yo no lo iba a hacer, o sea, me tenías que dar una razón, un argumento, una motivación, y si yo veía que ese argumento tenía sentido, pues vale, pues lo hacemos, no hay problema. Pero si lo que tú me dices no tiene ninguna lógica, pues no me va a cuadrar y me da igual lo que pienses, que eso para mí tiene mucha relevancia. Y claro, luego cuando te vas a ciencia, eso es fundamental, o sea, las cosas no nos las tenemos que creer porque lo diga alguien, porque lo piense alguien, sino porque hay un razonamiento, porque hayan unos datos, porque haya una motivación, porque haya, digamos, una línea, un discurso lógico detrás. Y luego, la otra cosa que yo creo que también me influyó mucho es ver cómo encajaban las piezas, ¿no? Entonces sí que es verdad que de pequeña me encantaba pues que jugar al Tetris, hacer puzzles y este tipo de cosas. Me encantaba el bricolaje, montar piezas. Y luego también eso, en un pensamiento más lógico, pues tampoco es tan descabellado, porque al final lo que tienes es, tengo muchas piezas, tengo muchos elementos, ¿cómo puedo combinar estos elementos? Y bueno, y fue un proceso muy progresivo, o sea, entré en el colegio y cuando me acuerdo durante el colegio sobre todo, pues yo tenía una ambición de justicia social, ¿no? Entonces yo quiero ser juez y arreglar este mundo y este tipo de cosas. Y luego, conforme vas viendo, vas progresando en las diferentes etapas educativas, pues vas viendo que
que esto de encajar piezas, que las matemáticas yo las entiendo como un juego en donde encajo, combino piezas, pues me gustaba, se me daba bien y además me parecía divertido, ¿no? Entonces fue algo muy progresivo. Y luego cuando estaba en la carrera, entré en la Universidad de Málaga a estudiar matemáticas. No había tantas asignaturas optativas, a mí me encantaban las matemáticas, pero tenía ese punto de querer hacer algo con ellas, ¿no? Entonces yo sí que tenía muy claro que quería aplicar las matemáticas en otras ramas científicas. Y bueno, te pones a buscar en las universidades qué posibilidades hay de salida, y aquí en la Universidad de Valencia en esa época había mucha relación de la Facultad de Física y de Matemáticas con el Departamento de Astronomía y Astrofísica. Y entonces me pongo a mirar, había un montón de asignaturas optativas y en el fondo la relatividad de Einstein no es otra cosa que una teoría de la geometría del espacio-tiempo. Entonces en esa parte de la física, de la astrofísica, hay muchísimas matemáticas por las que, digamos, yo entré a través de ese canal. Soy la única mujer en mi grupo de investigación en los últimos 15 años. Y somos 12 o 13, no sé cuántos somos, unos cuantos. Hace 2 años se han incorporado otras 2 mujeres, pero físicamente están en Barcelona, así que no soy la única mujer de mi grupo de investigación en el papel, pero en la práctica pues ellas no están físicamente aquí en Valencia ahora mismo. Y claro, lo que ocurre es que muchas de las necesidades que podemos tener las mujeres, aunque sean necesidades biológicas obvias, pues es que los demás ni siquiera son conscientes de ello. Entonces, una de las cosas que hice cuando promocioné al titular de universidad fue comprarme un sofalito muy pequeñito en el despacho, pues porque el día que me viene la regla el primer día lo paso fatal y necesito un sitio donde yo poder descansar. Entonces, cuando fui a justificar por qué quería ese sofalito, casi hice sentir incómoda a la otra persona, cuando digo, a ver, si la mitad de la población tiene es algo biológico. Y luego, más allá, digamos, de la parte biológica, tenemos unos egos culturales metidos en vena. O sea, lo que decía Iciar antes, a una mujer se le escucha menos, se le interrumpe más, lo que dice tiene menos valor y se le incluye menos en puestos de relevancia. Entonces, todos tenemos que pelear, obviamente, es un sitio muy competitivo, la ciencia actualmente tenemos muy pocos recursos, yo creo que el cine comparte eso también. Entonces los recursos que hay son muy pequeños, hay una gran competitividad por conseguir esos recursos, pero en esa carrera de competitividad ahí vamos a decir 2 filosofías, la filosofía jerárquica de yo voy por delante o la filosofía colaborativa de vamos a intentar aglutinar y tirar hacia adelante. Y quizás la que predominaba hasta ahora era la más jerárquica y la más competitiva y la más agresiva. Y en ese mundo a las mujeres ni se nos ha educado ni se nos ha incluido. Y yo creo que hay un cambio de mentalidad, lo estoy viendo en ciencia, al menos yo apuesto por eso totalmente, y es pelear por algo colaborativo, inclusivo, diverso, que cuesta mucho más de arrancar al principio, pero que te puede hacer llegar muchísimo más lejos después. Entonces, y luego todos los micromachismos que os podéis imaginar, pues también se han dado. O sea, yo ya hago monólogos científicos, donde me disfrazo de científico, lo que la gente tiene estereotipado, ¿no? Entonces yo llego a una conferencia y como eres la única mujer, pues todo el mundo asume que tú eres la secretaria, que no eres una científica, y te empiezan a pedir certificados. Claro, cuando llega a la tercera conferencia dije, pero ¿por qué todo el mundo me pide a mi certificado si yo no...? Entonces hay un montón de pequeños detalles y luego este entorno, yo creo, de agresividad y de competitividad que directamente excluye a las poquitas mujeres que queremos intentar entrar. Yo acabo el doctorado aquí en Valencia y me voy a trabajar varios años fuera de España. He estado pues 2 años y pico en Alemania, 1 año y pico en Francia, 1 año y pico en Bélgica, y después de esos contratos de investigación fuera de España aparece una plaza de ayudante de doctor en la Universidad de Valencia. Vuelvo a la Universidad de Valencia, el primer año sobrevivo porque eran muchísimas clases, entonces el ritmo es muy diferente. Y cuando ya llevábamos, mi pareja también volvió, mi pareja también es investigador, llevábamos 1 año aquí y dijimos, tenemos que hacer que esto que a nosotros nos gusta tanto, que esto a nosotros nos llena tanto, que creemos que es tan importante para la sociedad, o sea, el pensamiento crítico, me da igual la profesión que tengas, esto tiene que conocerlo la gente. O sea, a la gente no le gusta la ciencia quizás porque nadie se la ha contado, como ese nivel de
Yo puedo haber estudiado matemáticas, pero seguro que si soy capaz de bajar el nivel y contarte lo que a mí me gusta, como se lo contaría a mi abuela, ¿no? Seguro que a lo mejor a ti también te llama la atención. Entonces los dos teníamos esa visión de querer compartir nuestra pasión más allá de mi despacho o mi universidad. Habíamos participado y nos había interesado mucho la divulgación y la comunicación científica. Entonces lo que dijimos es, bueno, no vamos a reinventar la rueda, vamos a ver qué está funcionando, qué formatos están funcionando en otros sitios. Vamos a empezar con algo modesto, pero continuado en el tiempo. Y entonces vamos a intentar también integrar a más gente. Y fue una charla que organizamos en un bar. A mi vecina, que era peluquera, le dije si me ponía el cartel de la charla en la peluquería. Y ese día, pues resulta que 3 calles más allá había un investigador en biología que publicaba en Nature. Y dices, bueno, pues se viene a la charla y dice, oye, ¿vosotros quiénes sois, no? Entonces, nosotros vivimos en Sagunto, que no es un núcleo tan pequeño, pero sí que permite esta interacción más humana, ¿no? En una gran ciudad quizás esta interacción tan boca a boca no funcionaba. Y entonces lo que ocurrió fue una maravillosa situación y descubrimiento, y es que había muchísima más gente que también hacía ciencia y que eran vecinos nuestros y que no teníamos ni idea de todo el valor científico que había en el municipio. Lo primero, yo creo que poner la palabra ciencia en la vida social del pueblo. Esto puede parecer una tontería, pero cuando al cabo de un año estaba en Sagunto y se gira una mujer y me dice, hombre, la científica del pueblo, pues digo, a ver, esto no me lo habían dicho nunca, ¿no? Entonces poner la palabra ciencia en la actividad social, eso es importante. Y luego intentar conectar con otras asociaciones. Hemos hecho muchas actividades, por ejemplo, con la Asociación Nautilus, es una asociación cultural que hace mucho, pues, proyección de películas, estreno de libros. Entonces, cuando tienen un documental que tiene que ver con ciencia, colaboramos las dos asociaciones. O cuando hay un libro que tiene que ver con divulgación científica, intentamos también colaborar. Luego, como hitos importantes, este año volvemos, en 2018 y 2019, Pint of Science también se hizo en Sagunto, con, digamos, la asociación que estaba detrás fue Sapiencia, en la organización. Este año volvemos, del 9 al 11 de mayo, a ver si después de esta pandemia y de este parón que hemos tenido en todo, a ver, retomamos. Y bueno, tenemos actividades desde más familiares. En verano hicimos una tabla periódica de los elementos químicos gigantes, una búsqueda del tesoro, y nos disfrazamos con batas por todo el pueblo, y hubieron desde niños de 5 años hasta adolescentes, hasta personas adultas. En Navidad a veces intentamos hacer actividades de dinosaurios para niños entre 4 y 8 años, estas charlas que te decía en un bar o en un sitio donde se pueda también tomar algo. Y bueno, no lo estaremos haciendo tan mal, porque además de tener una satisfacción personal enorme, nos dieron el premio de iniciativa social de Onda Cero Sagunto a la asociación con solamente 3 años de vida, que bueno, nos quedamos bastante sorprendidos de que nos mereciéramos ya ese tipo de reconocimiento. Mira, nos hemos juntado loquitas, Sí. porque yo venía de escribir y estaba haciendo ciencia ficción, o sea, que mis sueños, por eso digo que mi sueño es muy amplio, ¿no? Entonces voy agarrando bien, porque este oficio te contratan mucho cuando eres joven, pero cuando vas cumpliendo los 40 a los 50 no te contratan. Por eso opté por decir, voy a hacer mi sueño, voy a hacer la productora, voy a seguir estudiando, porque encima el estudio, en este sentido, todo está avanzando mucho, o sea que tengo carrera, o sea, el estudiar siempre se puede, la cabeza siempre está bien, pero hay que hacer los cimientos y hay que tener una empresa. Y una empresa de producción hace contenidos y guiones. Entonces, claro, yo enfoqué mucho la productora hacia la ciencia ficción. Entonces, lo más importante en una película es que haya un buen guión. Sin guiones y sin buenos guiones ya puedes tener la mejor cámara y puedes ser los mejores premios, que si no tienes un buen guión no vas a ningún lado. Y venía de un proceso de escritura de guión de ciencia ficción y la escuché por la radio en Alicante y dije, claro, yo venía, o sea, mi trascendencia de estar ahí en mi creatividad, y ella estaba hablando de cosas que yo estaba intentando escribir, pero informándome por internet y tal, y dije, ¿y si contacto con ella? Porque yo quería estudiar ciencia, pero como ya te digo que todo mi mogollón tenía mucho curro y estaba en cine, digo, si me bajo ahora del carro del trabajo de cine y me pongo a estudiar ciencia, pierdo el carro de cine. Y justo lo escuché, digo, y mucha gente me decía, pero es que no te hace falta estudiar ciencia, con que contactes a gente para escribir los guiones.
Y digo, bueno, y la escuché a ella y digo, uy, digo, está hablando de cosas muy interesantes, pero muy interesantes. Total, que cogí por internet, busqué su nombre, la contacté y ella me respondió, ay, pues yo quiero hacer no sé qué, no sé cuánto, y ya empezamos, y aquí estamos. Sí, o sea, fue un contacto que a mí me pareció muy interesante porque era un mundo tan creativo, tan desconocido, tan maravilloso, ¿no? Tan hacerte soñar. Yo creo que la ciencia y el cine te pueden hacer soñar. Y entonces cuando me contactó dije, pues claro, o sea, yo aprender y saber más y tener ese contacto, ese enlace, ¿por qué no? Entonces al poco de contactar conmigo, yo entro en un proyecto europeo que combina varias ramas científicas, combina ondas gravitatorias, combina geofísica, análisis de datos, varias cosas, ¿no? Y se ve que no estaría haciendo las cosas tan mal en el proyecto de ondas gravitatorias al que pertenecía, a la colaboración Virgo, que la coordinadora de ese proyecto nuevo europeo me dice, oye, ¿por qué no nos echa una mano con la parte de comunicación científica? Y bueno, hay que hacer muchas cosas más típicas, como lo típico de las redes sociales, la página web, tal igual, pero entonces también te dicen sugerencias de producción de material, ¿no? Y entonces los vídeos típicos de, como estás haciendo a lo mejor tú ahora, te pongo una cámara, te hago preguntas, pues es muy interesante, pero a mí eso se me quedaba como pequeño. Y entonces dije, pero si esta mujer que ha contactado conmigo con cine y yo que tengo 1000 películas y 1000 historias en mi cabeza de cosas que se me ocurren y se me inventan, yo creo que puedo, en vez de hacer un vídeo de alguien contándome los contenidos científicos del proyecto, me monto una historia en la que aparezcan todos estos contenidos, hablo con alguien que sepa contar esa historia y a ver qué le parece. Total, que yo le cuento... Bueno, nos mandan, lo que no solemos recibir en la productora cuando apoyamos así a otros artistas es que nos manden una sinopsis, una idea. Normalmente solemos tener muchas ideas de mucha gente, pero son irrealizables. Hay veces que... Y ella lo envió todo muy claro. De hecho, o sea, en la asociación dijimos, o sea, esta chica lo tiene claro. Entonces, tiramos, o sea, dijimos, venga, pues vamos para allá. Y aquí estamos, hemos hecho el corto. Y lo vamos a estrenar. Escribir el guión fue... Escribir el guión, bueno, luego, claro, somos de dos mundos diferentes. Entonces yo le tenía que hacer entender que hay que escribir un guión, primero también, o sea, lo que se dice ahora también el público objetivo y todo eso, que a dónde nos vamos a enfocar, pero que hay cosas técnicas que tener en cuenta, ¿no? Lo que te digo, que hay cosas que son irrealizables. Pues ella mandó la idea, la sinopsis, bien, pero cuando nos pusimos a escribir, ella sobre todo tenía mucho contenido científico. Ya no te hablo de cosas técnicas de que hicieran falta, pues bombas o tal. No, era mucho contenido científico. Y yo era como, vaya batalla en la que me he metido yo, porque si estoy con el tema del guión, sales de cortos, que sabes que tienes que contar la historia lo más corto posible, y este es un corto, pero es que tenía mucho contenido científico y venía mucho de haberme trabajado el acota diálogo, pon plano, tal. Y a ella... no, contenido, yo no. Sí, o sea, fue aquí mucho balance, ¿no? Yo puedo tener una idea, pero como dice Iciar, o no es realizable o no va a tener el impacto que yo buscaba. Entonces, todo el trabajo de síntesis, de meter ese contenido en una historia creíble, razonable. Y luego lo del público objetivo, el contexto de que, como hablaba ya antes, de que lo entienda una persona de a pie, como lo entienda un científico, como lo entienda un estudiante. Entonces, trabajar esos niveles también nos ha costado, más aparte también el rollo que nos pusimos nosotras a nivel social, romper con ciertos patrones o ciertas estructuras sociales a través de esto, o sea que sí. Si su cabeza y la mía, pues no sabemos lo que hacer. Sí, o sea, y por ejemplo para mí era muy importante que la visión de la gente que trabaja en ciencia está súper estereotipada, entonces yo le decía, no, pero es que eso no es así, no, pero es que no trabajamos así, no, pero es que eso, las películas saldrán lo que sea, pero un científico no es alguien que le da un botón y resuelve el mundo mundial, es que hay un montón de trabajo y de intentos fallidos, y en realidad, entonces hay un montón de pequeños contenidos, tanto de una parte como de otra. Y ahí yo creo, bueno, primero un proceso que llevó tiempo, porque primero... Yo le ponía un poco la parte entusiasta, porque ella es entusiasta, pero yo intentaba ponerlo más cine, más entusiasta, tal, y ella, ¡boom!, y te ponía ahí el contenido, no, esto hay que explicarlo, y yo, ¡ah! Pero luego ahora lo ves y dices, bien, porque se nota la batalla que lleva el científico, sí, para descubrir las cosas. Sí, yo creo que al final el resultado satisface las dos partes. Entonces,
bueno, a ver que la gente luego lo que dice, pero nosotras dos estamos muy contentas. Sí. Es un proceso muy lento porque no es que nos dedicáramos 100% de nuestro tiempo a esto. O sea, yo tenía mis clases, tenía mis proyectos de investigación, tenía mis 1000 historias, la asociación esta que has mencionado, la colaboración. Y a nosotros también nos iban saliendo más trabajo, videoclips, entonces eran los tiempos que teníamos, porque luego eso también coincidimos que tanto ella como yo necesitamos vacío en el tiempo. Es decir, no puedo estar haciendo 1000 cosas y escribiendo, no, necesito escribir y no estar haciendo nada más. Y eso coincidíamos. Entonces ella buscaba sus ratos muy libres para darle forma al guión, me lo mandaba, yo buscaba mis tiempos muy libres para darle la contra respuesta hasta que le fuimos dando forma. Y luego sí que en la parte final te viniste un par de veces, porque yo creo que también era importante que ella viera el entorno donde trabajaba. Claro, en plena pandemia fue mucho en online, muchas conexiones en online, y ya cuando ya pude venir aquí ya le dimos el chute. Le pegamos el tirón y bueno, cuando el guión estaba ya bastante bien, o más o menos vamos a decir satisfecho, pues entonces yo ahí sí que me aparté un poco, porque era la parte en donde yo tenía muy poca experiencia o ninguna, y era la parte más técnica, entonces toda esa parte sí que... Selección de equipo, los actores, bueno, yo le iba comentando, he encontrado esta actriz, porque creamos los personajes, pues ya íbamos decidiendo entre las dos, pero yo fui cogiendo a todo el equipo y creando, llegar a la idea inicial que teníamos. Unos 2 años diría 2 años. ¿no? Entre una cosa y otra. Claro, la pandemia también era muy restrictiva a la hora de rodar, entonces tuvimos que encontrar no solo el hueco de la agenda, sino el hueco de que todo el mundo pudiera, de que todo el mundo pudiera juntarse. No ha sido cañeros, o sea, si fuera una producción al uso, está todo el mundo ahí contratado, encarcelado ahí hasta que se termina el proyecto. Nosotras hemos querido darle el aire que necesita y que no estemos agobiados con la producción. Porque ante todo lo que queríamos es que saliera y que saliera el mensaje que nosotras queremos. Tuvimos mucha suerte con la actriz porque era todo en inglés. La actriz, yo creo que en una semana que le dimos el guión se aprendió todo el texto en inglés y tiene mogollón de texto. Entonces realmente es que ha sido fácil en cierto modo porque hemos dado con la gente adecuada. Tuvimos también, tuvimos un proceso de elección de cámara, equipo, se cayó, han ido cositas que se han ido cayendo, pero las hemos sabido sostener, pero porque tanto ella como yo tenemos un carácter bueno, creo yo, y sabemos empatizar y sabemos las situaciones controlarlas emocionalmente y eso hace que también el equipo esté bien. Sí, yo creo que tuvimos suerte. Primero porque la gente, todos íbamos con la misma idea, un proyecto colaborativo, o sea, yo no sé más de tu parte, tú no sabes más de la mía, al revés, tengo interés en aprender de tu parte y tú tienes interés en aprender de la mía y vamos a tirar hacia adelante. Entonces el ambiente en general fue muy bueno, sí que es verdad que lo que comentaba Iciar antes, no ha sido algo muy intensivo en el tiempo, entonces eso te permite ir dando los pasos poco a poco. Toda la gente yo creo que ha tenido ilusión, ¿no?, por participar y por trabajar. Es un proyecto sin ánimo de lucro, es decir, es un proyecto financiado por un proyecto europeo. La idea era que había detrás de divulgación científica. Todo el mundo que ha participado tenía eso muy claro desde el principio. Sí, podemos hablar que es como un proceso de laboratorio. Estamos en un proceso, como te hablaba de la productora, o sea, es que para mí tener una productora de cine es más de lo que se pueda entender hoy por hoy una productora de cine, y para nosotros es un proyecto que está en incubación. Es un proyecto que estamos viendo cómo utilizar nuevas técnicas, luego también es un método educativo, cómo funciona a través del audiovisual. Como decía ella está buscando cómo llegar a la gente la ciencia y las matemáticas, y nosotros también el cine. Entonces hay que mirarlo desde ese prisma de que es educativo y que a la vez para nosotros también está siendo educativo, es un proceso mutuo. Entonces estamos casi al mismo nivel todos y que necesitamos la colaboración de todos en ese sentido, ¿no?, para aprender cómo comunicar y hacer mejores contenidos, tanto científicos en audiovisual. Sí, yo creo que quizás el único problema, pero es que eran las circunstancias del tiempo. O sea, sí que hemos necesitado tiempo porque no era un proyecto exclusivo, porque la pandemia ralentizó todo absolutamente. Y entonces quizás en unas circunstancias más normales hubiéramos necesitado menos tiempo, pero teníamos mucha incertidumbre. Sí, pero bueno, también ese tiempo nos ha permitido ir dando los pasos con cierta seguridad. Creo que no hay que excluir a nadie.
cuando uno va a una charla de divulgación, y ojalá cuando vea este corto de divulgación, no tienes por qué entenderlo todo a la primera, pero es que cuando yo me pongo a investigar y cojo un artículo y lo leo, no lo voy a entender todo a la primera. Entonces, a los que conozcan algo del tema, pues espero que les guste cómo están integrados esos contenidos. A quien no conozca nada del tema, pues espero que le atraiga o le llame la atención, que le genere curiosidad. A quien sepa de ciencia pero no sepa a lo mejor de esa ciencia, pues quizá que le inspire a contar las cosas de otra manera. Un poco no excluiría a nadie, según el público que sea, pues Sí, aprenderá. yo lo que intenté sobre todo es que ella también, o sea, era como todo este tema de la ciencia, no que porque ella también me lo decía mucho, no quiero que parezcamos unos excluidos sociales, que estamos en nuestra burbuja. Entonces yo intenté que todo estuviera dentro de un ámbito normal y corriente. O sea, que son personas que salen a un bar y tienen conversaciones normales y te puedes encontrar con cualquier otra persona y hablar de esto, y son conversaciones al final interesantes que como seres humanos al final nos interesan saber de cosas. Entonces no hace falta que es que estoy hablando con un doctorado de no sé qué, de no sé cuánto y tú te sentirte pequeño, no. Al contrario, o sea, porque como dice ella, es que el otro también me está dando el toma daca de cómo lo está entendiendo, y el que lo está intentando entender le está haciendo ver a lo mejor un prisma que él está perdiendo por el hecho de intentar tirar muy para arriba. Entonces es eso, que intentemos juntarnos más y no despegarnos tanto, ¿no?, las personas de ciertos ámbitos y tal. Sí, luego es un corto, o sea, no pretendemos que la gente tenga un doctorado en ondas gravitatorias cuando acabe de verlo, sino que le genere curiosidad, interés, emoción, diversión. Y que al final es cultura, o sea, yo por lo menos, o sea, soy un poco flipada de la ciencia, y cuando la conocí a ella, al final te estructura un poco. Las personas que nos gusta la ciencia y leemos sobre ciencia o ves películas o vídeos en YouTube, ¿no?, los que tenemos pues eso, una cosa como superficial. Yo conocerla a ella fue como, ¡buah!, me está estructurando todo. O sea, todo lo que para mí era como socialmente es todo física, y o sea, si tú lo miras desde esos ojos pero sabiendo bien lo que significa, te hace incluso sentirte más seguro con el espacio en el que vives. Y creo que es muy cultural el como dices tú, saber de ciencia y saberla bien, las cosas. Este corto está financiado por un proyecto europeo que se llama G2Net, y entonces la semana que viene aquí en Valencia uno de los grupos de trabajo de este proyecto tiene una reunión. Entonces lo que hemos hecho con motivo de esta reunión de los científicos que forman parte y científicas que forman parte de este proyecto, vamos a hacer un estreno en privado, un poco pues de manera interna, ¿no?, para ver pues qué sensaciones A ver si tenemos gente. el aprobado. Sí. No hemos hecho una entrevista y os hemos puesto un corto de ciencia. Sí. Y a ver si les gusta. Y ya de ahí veremos la distribución. Sí, o sea, a lo mejor más festivales, también más... Sobre todo, bueno, aprobación interna lo primero, ver las primeras impresiones, y sobre todo, bueno, eres el que me ha financiado, pues este es el resultado que me has pedido, ¿no? Como hemos cumplido. Esta es la primera parte de cumplir, creo yo. Y luego la segunda parte, para mí un objetivo eso tenemos que ver ahora, cómo gestionar esta siguiente paso, esta siguiente etapa, de cómo difundirlo, pero sobre todo teniendo en cuenta nuestro objetivo de educación y de divulgación, y por eso deberíamos seguir juntando. O sea, yo tengo muy claro una parte, pero no tengo nada claro la otra parte. Entonces ahí CIAR puede que tenga muy claro esa segunda parte, y de nuevo esa sinergia va a ser muy, muy importante. Si se da el visto bueno y cinematográficamente también está muy bien y comunica y llegamos a los niveles que por lo menos para algunos festivales pueda llegar, pues también habría que pensarse el enviarlo a festivales incluso internacionales, porque está en inglés. Sí, yo creo que, bueno, lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? O sea, vamos paso a paso, no nos gusta pensar demasiado lejos porque ni es útil ni es conveniente, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, como decía Iciar, intentar llevarlo a otro sitio. O sea, esto es una reunión de este proyecto, pero la coordinadora del proyecto está en el Observatorio Europeo Gravitacional en Pisa, bueno, en Cassina, muy cerca de Pisa. Pues sí que me gustaría ir allí al observatorio y hacer otro estreno privado, es decir, irlo moviendo a nivel el objetivo de divulgación dentro del proyecto. Y si vamos viendo que de verdad la respuesta es positiva,
pues ir pensando en los siguientes pasos. Pues bien festivales más, por ejemplo, con temática de cine. Exactamente, que y como estamos hablando, que yo piso mucho suelo en ese sentido como productora, o seguir mejorando en los contenidos de guión y seguir creando esas historias. Si de verdad funciona educativamente el involucrar la ciencia y el audiovisual, y que luego, si luego ese proceso de ese audiovisual hay algún proceso que incluso, bueno, ahora porque como estamos tan cerca de las plataformas, que si te lo cogen para serie de Netflix, ¿qué tal? Pues eso es algo que está en la productora y tiene otro proceso, pero es que el proceso de divulgación científica también tiene que estar. Entonces hay que ver, no puede pesar una cosa más que la otra, tenemos que estar equilibrados. Y ese es el proceso ahora un poco complicado, que siempre se dice que la distribución es compleja en cine, cuando sabes exactamente que estás haciendo un audiovisual para cine. Pues ahora que hay una colaboración, tenemos que saber muy bien qué vamos a hacer. Quizás también otro de los objetivos no sea tanto por esa línea, sino otra de las líneas es dar una idea de lo que se puede hacer. Es decir, que otros científicos o científicas o proyectos de divulgación vean como, mira, esta es una nueva posibilidad. Quizás podamos contar historias con contenido científico de esta manera. Y explorar esa posibilidad, salga mejor o salga peor, pues también era algo que teníamos ganas de hacer, ¿no? Ahora cuando hagamos los estrenos veremos, porque claro, o sea, yo sí que hay que ser objetivos, o sea, nosotros en nuestro proyecto lo vemos, pues es corto, ¿no? No parece tan denso, pero tenemos que ver cómo funciona en los demás. Mira, yo realmente me siento orgullosa de haberme quitado los miedos, de haberme quitado los impedimentos y haber ido hacia lo que yo quería, que era hacer cine. Y no haber querido estudiar otra cosa, ya salí del módulo medio y ya dije, mira, ya. Y gracias a Dios, porque en Alicante estuvo Ciudad de la Luz y había un camino, ¿no? Pero lo que más orgullosa que estoy es de, conforme todo lo que se me ha ido viniendo, haber dicho, yo puedo. Y haber sabido decir también cuando no puedo. No sé, las decisiones. Yo creo que en mi caso conseguir trabajar en algo que me hace enormemente feliz. O sea, mi trabajo me encanta, me apasiona, me otorga una libertad, me otorga muchísimo trabajo, o sea, trabajo muchísimo, pero me hace muy feliz. Cada proyecto, cada idea que se me ocurre, no tengo miedo a probarlo, y si sale bien, genial, y si sale mal, pues tampoco pasa nada, pero lo he probado. Entonces, y ya el segundo punto es, no solo me hace a mí feliz, sino que creo que las personas que están a mi alrededor también les llega un poquito de esa felicidad, ¿no?